Gracias, presidenta. Bueno, en realidad antes que nada quisiera expresar un punto que me parece central, que no quiero dejar pasar, como es la falta del criterio común y, si se me permite, la falta de una estrategia común con miradas totalmente distintas sobre la realidad nacional, que en buena medida lo han expresado el tratamiento de varias leyes en el Congreso de la Nación, esto es, diferencias entre esta estrategia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esa falta de una concepción unánime en materia de la formulación de políticas públicas, a mi juicio, no solo ocasiona la falta de previsibilidad, sino también, aunque no nos guste quien lo diga, generan una reacción que se percibe como una inseguridad tributaria en este caso. Muchos proyectos con media sanción del Senado llegaron a la Cámara Baja, y lo puedo decir con toda franqueza porque vengo de la Cámara Baja, fueron modificados con agregados que muchas veces han expresado solamente pequeños sesgos ideológicos. Y este proyecto en tratamiento hoy sufrió la misma suerte que la ley de biocombustibles, una ley que este Senado también aprobó por unanimidad y que fue una ley señera en materia de biocombustibles en la Argentina. Este Senado de la Nación aprobó por unanimidad, prorrogando una política de Estado vigente desde hacía más de 15 años. Y el Senado no solo la aprobó por unanimidad, sino que fue festejada discursivamente por todos los miembros presentes que de manera por unanimidad le dieron curso a esa ley. Pero finalmente también la Cámara de Diputados se impuso otra ley, una ley que de paso lo vuelvo a decir, pero lo voy a decir en muchas oportunidades, afectó y quebró en buena medida la producción federal, especialmente en mi provincia, en Córdoba, en la provincia de Córdoba con el bioetanol, en Santa Fe con el biodiesel, el bioetanol en Córdoba y Santa Fe, y el biodiesel en la provincia de Buenos Aires. Y en este caso vuelve a pasar lo mismo. Por eso también me parece que hubiera sido muy interesante que esté aquí también la primer minoría, que también tiene responsabilidad en que cada uno de los proyectos que llegaban a diputados se cambiaban las reglas del juego. Y en el caso de este proyecto que vuelve a revisión al Senado, quizás podría mejorar, ¿por qué no?, los ingresos de muchos argentinos, como fue la intención primera de este Senado. Aprobado en plena campaña electoral, que no es menor ese dato, el 18 de octubre, aunque entiendo que más allá de haber sido aprobado en la campaña electoral, la oportunidad de la fecha tuvo la intención de dar una señal de alivio fiscal clara. Y nuevamente la Cámara de Diputados lo modifica. Por supuesto que tiene facultades para hacerlo, pero hoy esto produce una nueva revisión y un atraso, a mi modo de ver, en esta importante ley. Pero más allá de esta consideración política, tampoco creo que haya surgido por parte de diputados una buena ley. ¿Por qué creo que no es una buena ley? En primer lugar, porque no se puede soslayar la situación que vive la Argentina, y aumentar impuestos en sí mismos no contribuye para nada, según mi punto de vista, a la cohesión social en un clima social complejo. Tampoco favorece la inversión, y claramente estamos en un proceso de crecimiento, pero no del sector de la producción, sino de la presión tributaria. El impuesto a los bienes de las personas debe ser coherente con una política tributaria integral, con una política consistente de disminución de carga impositiva a las empresas
para justamente al revés, alentar la capacidad productiva que tiene sentido si se orienta a favor de las personas. Pero este aumento de bienes personales no viene acompañado de nada de eso, ni de un alivio, ni el aliento de las empresas. Nuevamente, en este proyecto, la progresividad impositiva no demuestra ser, a mi criterio, demasiado racional. En muy pocos pasos, la escala teóricamente progresiva lleva muy rápidamente a las escalas topes más altas. Pasa lo mismo que en ganancia para los trabajadores asalariados. En realidad, transforma el aporte extraordinario, que era excepcional, en un impuesto permanente que se pretende incorporar definitivamente al sistema tributario. Hay provincias, como el caso particular de mi provincia de Córdoba, que viene realizando un trabajo técnico con revalúos sistemáticos y sinceramiento de las valuaciones fiscales de los inmuebles, y con esta ley se genera, a nuestro juicio, una inequidad respecto a los contribuyentes del mismo patrimonio de mercado. Y existe aún en muchos estados provinciales, porque existen aún en muchos estados provinciales, valuaciones fiscales muy desactualizadas y por ende el sistema se vuelve inequitativo. Además se contrapone al federalismo porque pone límites a la posibilidad de que las provincias cobren de esa manera el impuesto inmobiliario. Se desalienta el ahorro, la inversión y el empleo. Seguramente refuerza un proceso de migración, lo veremos con el tiempo, de contribuyentes de alto patrimonio a radicarse en otros lugares. Claramente se castiga también, o se sigue castigando, a quienes blanquearon sus capitales, declarando bienes en el extranjero, aumentando las alícuotas a pagar. Es decir, esta política de primero te incentivo, después te castigo, aumentando el impuesto que te cobro, al declarar tus bienes, a poner en blanco tu patrimonio y a dejar de negrear. No debiera ser una consideración ideológica, debiera ser una concepción técnica de nuestro sistema tributario. Todos sabemos, y por eso ha sido la reacción contraria a este proyecto, que nadie puede negar, que aumentar la carga impositiva en estos momentos, todos lo sabemos, no resiste más. Parece que se castiga al que produce, que en definitiva, y en eso vamos a compartirlo todos, es quien aporta, ese que produce, para que el Estado pueda resolver la atención de los que menos tienen. Tampoco coincido con delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional para que modifique los montos previstos o los que va a prever esta ley al momento de su sanción definitiva. Por todo esto, Presidenta, es que voy a adelantar mi voto negativo en general, pero solicito también que la votación pueda darse en particular artículo por artículo, porque en ese caso voy a respaldar la esencia de este proyecto, aprobando, dando mi voto afirmativo al artículo número 1, que establece ese elevar de 2 millones a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible y que beneficia a muchísimos argentinos y argentinas, a más de 500.000. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Beretinec.